Si les soy sincero, estoy totalmente destruido. Perdió Guaraní 1-0 contra 2 de Mayo por las semifinales de la Copa Paraguay y es increíble cómo no podemos pasar de semifinales. Un partido en el que, bueno, se jugó muy parejo, al tú en todo momento, podía pasar cualquiera. Yo sabía que el rival pedrojuanino era muy respetable, era un grandísimo equipo, un grandísimo entrenador con unos grandísimos jugadores, pero yo entendía que era la oportunidad perfecta de pasar, más todavía sabiendo lo que pasaba entre Nacional y General Caballero de Juan León Mallorquín, que fue victoria del conjunto mallorquino. Y aprovecho para decir que todas mis fichas en la final de la Copa Paraguay van hacia el equipo del rojo mallorquino, no porque yo le tenga algún rencor a 2 de Mayo, porque entiendo que nos ganó muy bien. Tuvimos muy mala suerte con un tiro al palo, con unas tapadas del portero Martínez, que hizo un gran partido también, y con un offside que yo no sé si era, pero no estoy en momento de reclamar eso. Mucho no podemos cambiar con este arbitraje, con Pancho López, que para mí es el tipo menos imparcial del país en cuanto a los periodistas, y que se la pasó todo el rato diciendo que no había ningún contacto. Y yo escuché, o se sabe más que nada, que la presión mediática de los periodistas es muy grande, porque en el VAR a los periodistas los escuchan desde la cabina. Entonces, si al VAR los escuchan desde la cabina, se basa mucho en lo que puede llegar a decir un periodista, en el impacto que puede llegar a tener o no su decisión. Y evidentemente Pancho López se la pasó diciendo que el contacto contra Torales en el punto penal fue un empujoncito suave, no lo suficientemente intenso como para tumbar a Torales en esa área de penal. Lo cierto es que todos los hinchas de Guaraní sabíamos que el contacto era abajo y no arriba, y que Pancho López estaba diciendo que el contacto era arriba solamente para, evidentemente, meter presión al árbitro y a los de la cabina del VAR, porque se los escucha, no directamente con un microfonito de la transmisión, sino que desde la cabina de transmisión hasta abajo se los escucha a los periodistas y evidentemente a los más influyentes, como lo puede ser Rubén Darío y Pancho López, que estaban en esa cabina viendo, transmitiendo el partido. Evidentemente eran los que más se iban a basar para tomar la decisión, pero evidentemente el contacto era muy alevoso, era un penal claro abajo, y luego a Pancho López se le quiso caer la cara cuando en el VAR hicieron zoom en la jugada del contacto y mostraban y hacían zoom hacia la pierna de Torales, que fue la que sufrió el contacto, y no arriba, como dijo Pancho López. Más allá de eso, terminan cobrando un offside, y luego de cobrar ese offside, Pancho López tira un suspiro de alivio. No sé qué onda, no sé si Pancho López, yo pensaba que Pancho López era muy cerrista y que no intentaba ni disimular, pero ahora no sé, tengo sospechas de que es anti-guaraní también, porque Pancho López, luego de que se cobra el offside, tira un suspiro como de alivio, como un oh, uy, qué suerte, ¿no? Pero no sé qué le pasa a Pancho López. Ese offside es dudoso, no sé qué tan en línea y tampoco sé qué tanta ventaja puede llegar a sacar, pero lo que sí es que Derlis Rodríguez interfiere. Derlis Rodríguez para mí fue el mejor jugador del partido, interfiere en esa jugada y al final terminan cobrando un offside. Más allá de eso, la pelota que se le va a Ferfer un poquitito al costado, lastimosamente pudo haber sido el héroe, pero no se le dio, no se le afinó, no se le abrió el arco a Fernando Fernández, que habría sido el gol que lo consolidaba, que callaba muchas bocas también, pero no pudo ser. Y Pancho López, con el tema de Pancho López yo no sé más qué hacer, porque yo en un principio pensé que era demasiado cerrista por el tema de la frase de la pelota busca la mano y no la mano a la pelota, en aquella jugada contra Nacional en el que le terminan anulando el penal a Nacional por una supuesta mano que busca a la pelota, o sea, la pelota que busca la mano y no la mano a la pelota, según Pancho López, evidentemente instando o persuadiendo desde su posición a los de la cabina del VAR, porque saben que la cabina del VAR los escuchan. Entonces Pancho López, que es un comentarista que debería dar opiniones complementarias a lo que viene siendo el trabajo del relator o del narrador del partido, que en este caso es Rubén Darío da Rosa, empezó a describirnos detalle a detalle la jugada de Richard Torales y también la jugada de la mano contra Nacional de Cerro, para
darnos a entender que no era penal bajo ningún medio, como intentándolos convencer, sabiendo que el árbitro todavía no había tomado la decisión. Entonces, la bronca mía hoy no es con el arbitraje, es con el Pancho López no sé qué le pasa con nosotros, no sé si es demasiado cerrista, pero Cerro no tiene nada que ver en este partido. Entonces yo quiero empezar a creer que es anti-guaraní el tipo. Entonces no entiendo. Más allá de eso, quiero quedarme en que no podemos pasar de semifinales. Nos quedamos consecutivamente en semifinales de Copa Paraguay desde el 2022, que nos quedamos contra Nacional, 2023 que nos quedamos contra Trinidense, 2024 que nos quedamos nuevamente contra Nacional y 2025 en el que nos quedamos contra el 2 de mayo. Dicho sea de paso, muchísimas felicidades al Gallo Norteño, más allá de que mis fichas van todas para el equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Quiero felicitarlos porque nos ganaron muy bien, jugaron muy bien este partido de fútbol. Fue un buen partido que se definió por un error de Seba Saracho, mi vecino, que más allá de que cometió una equivocación, es el mejor central que tiene Guaraní. Y bueno, se equivocó esta vez, no lo vamos a crucificar, pero eso es así. Cuando sos el mejor y cometés un error, se pierde por tu culpa, porque todos están acostumbrados a que no te equivoques ni una sola vez. Saracho, que tuvo un error fatal, que fue mandar la pelota hacia el medio, le dejó servida la pelota al jugador del 2 de mayo, y lo peor es que casi termina recuperando luego de su error, cosa que no pudo pasar, y terminó anotando el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, adelantándose en el partido por una desabstención o por un error de Sebastián Saracho, al que sí, responsabilizamos totalmente del gol porque fue una cagada de escuela de fútbol lo que hizo, pero también hay que decir que nos mantuvo vivos en el partido con un montón de cortes durante el partido. Entonces sí, perdimos por culpa de Saracho, puede ser, porque también nos salvó en 70 ocasiones más. Y bueno, una lástima, pero yo quiero creer que esto no se nos va a tumbar, no se nos va a caer, vamos a seguir peleándola hasta el final. Esta está siendo la peor semana, para mí al menos, porque bueno, casi se termina mi relación. Perdió Guaraní contra Cerro, perdió la punta, perdió en las semis de Copa Paraguay y para colmo, el partido por el tercer puesto va a ser un partido contra Nacional que va a ser durísimo. No va a ser contra General Caballero como pensábamos que iba a ser, y va a ser contra Nacional, un rival durísimo por un partido de tercer puesto. Entonces, ahora también una semana durísima porque nos enteramos que Aldo Pérez va a ser convocado a la selección nacional. Está bien, muchas felicidades para Aldo Pérez, pero es que Paraguay no juega nada. Aldo Pérez va a jugar por un lugar y va a tener que jugar Marino Arzamendia en lo que resta de campeonato. Es una lástima, porque perdemos al arquero, a la pieza clave, que hoy, más allá de que pudo haber hecho un poquito más porque lo terminan engañando, pudo haber estirado un poquito la pierna, ¿no? Lo que pasa es que no llega y bueno, termina cayendo el gol del 2 de mayo y nada. Una lástima por Aldito, una lástima por Saracho, una lástima por Diego Fernández que se fue expulsado, por Miño que tampoco va a poder jugar y nada, duele muchísimo esta derrota. Lo que más duele es que en Copa Paraguay se están repitiendo los patrones. Yo me acuerdo muchísimo de ese patrón, los patrones contra Trinidense, en esa eliminación que nos dolió un montón, 2-0 por semifinales, en el que Guaraní estaba perdiendo 2-0 abajo y empieza a invadir la gente de Guaraní, se empieza a meter a la cancha. También pasó lo mismo hoy, más allá de que la gente acompañó, hoy el equipo tampoco pudo en unas semifinales de Copa Paraguay. Y la gente terminó invadiendo, cantando en contra de los jugadores, cosa que terminó pasando. Y bueno, me acuerdo de ese penal que tuvo Barceló y que también terminó errando. Entonces son un montón de cosas que me dan muchas similitudes, muchas vibras a ese 2023 horroroso para el hincha aurinegro. También me acuerdo de ese campeonato que pierde Bernay con Nacional en una semana, en el que queda sin Copa Paraguay y sin Liga. Entonces